Buenas tardes, mi nombre es Sandra Lorena Mora. Yo les voy a dar un breve resumen de lo que habla el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Decimos que la Corte Internacional de Justicia fue conformada, el Estatuto se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945 y empezó a funcionar a partir de 1946. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice que forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Es aquel órgano judicial principal que es el que ayuda a las controversias, a las dificultades que presentan los diferentes países. Ese es el fin de la Corte, ayudar a los conflictos entre los diferentes países. La Corte Internacional de Justicia está conformada, el estatuto está conformado por 5 capítulos. El capítulo 1 me habla de la organización de la Corte, que va desde el artículo 2 al artículo 33. La competencia que le compete a la Corte Internacional de Justicia va desde el 34 al 38. El procedimiento que debe seguir la Corte, que va desde el 39 al 64. Las opiniones consultivas que debe dar la Corte de acuerdo a los diferentes asuntos que se traten va del 65 al 68, y las reformas que también se pueden emitir al estatuto, que va del 69 y el 70. Cuando hablamos de la organización de la Corte Internacional de Justicia, dice que está conformada por 15 magistrados de diferentes nacionalidades que son elegidos por medio de elección de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez que sean elegidos, deben tener una alta trayectoria en materia de derecho internacional, una alta moral, no deben ejercer ningún cargo político ni diplomático. Son elegidos por 9 años con su reelección los magistrados. La Corte, una vez que se ha conformado, elige al presidente, a su vicepresidente y al secretario. A su vez, la sede principal de la Corte Internacional de Justicia está establecida en La Haya. Pero el presidente, el vicepresidente son los únicos que pueden residenciar en la sede de la Corte principal. También pueden formar otras salas en otros diferentes países. Para formar la sala para sesiones debe tener un quórum de 9 magistrados. La Corte establece sus propios reglamentos. El primer reglamento fue en 1978 y ahorita en el 2005 hubo una reforma. Hay por sus propios reglamentos, estatutos y principios. Cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, de la competencia, dice que es voluntaria y le compete voluntaria, y cuando se habla de que para que puedan tener con los litigios debe tener a conveniencia de los países que lo soliciten. Para que ellos puedan intervenir hay que aplicar el artículo 38 del estatuto, que me habla de que para que ellos puedan intervenir en las relaciones deben tener tratados internacionales, deben aplicar la doctrina, la jurisprudencia, las relaciones jurídicas, para tomar decisiones judiciales. El idioma que se habla en la Corte Internacional de Justicia, según el estatuto, es el francés y el inglés. A su vez, tiene 2 fases, una escrita, que es por medio de los alegatos que se plantean, y la oral es por medio de las audiencias. El fallo que que dicta la Corte va a ser en una audiencia oral y pública, siempre y cuando se le haya notificado a las Naciones Unidas. La Corte tiene un procedimiento contencioso y otro consultivo. Cuando hablamos del procedimiento contencioso se refiere a la sentencia, y cuando hablamos de consultivo se refiere a los dictámenes. La Corte de las Naciones Unidas a su vez se guiará por las disposiciones y estatutos especificados. La Corte Internacional de Justicia ha emitido 27 dictámenes desde 1946, en la actualidad tiene 17 casos pendientes y ha dictado 126 sentencias relativas a los diferentes asuntos que ha tratado, como la territorialidad marítima, como los rehenes, como cuando hablamos de disputas de nacionalidad, de relaciones entre uno y otros países. La Carta de las Naciones Unidas, según el artículo 33, dice que para los métodos, para el arreglo pacífico de las controversias, la Corte debe aplicar una mediación, una investigación, una conciliación, debe haber un arbitraje judicial. Todo esto para que ellos puedan intervenir en las relaciones que existen, siempre y cuando los demás países lo soliciten. La Corte tiene 3 salas. La sala del procedimiento sumario, que es la que siempre deben formar. Esa la forman una vez al año. Según el estatuto, debe tener mínimo 5 magistrados pendientes. Dentro de esos 5 está el presidente y el vicepresidente. Lo especifica el artículo 29 del estatuto. Cualquier sala, siempre y cuando tenga 3 o más magistrados, según el 26 numeral 1 del estatuto, y cualquier sala que la Corte constituya, según el artículo 26 numeral 2. Los comités que conforman la Corte Internacional de Justicia está el Comité Administrativo y el Comité de Presupuesto. Estos también son formulados por
5 o más magistrados, dentro de los cuales debe haber un presidente, y estos también son elegidos cada 3 años. La Corte Internacional de Justicia anualmente debe emitir un informe de todas las controversias que ha tenido, de todas las relaciones, de todas las opiniones consultivas que ellos han dado. La Corte puede dar opiniones siempre y cuando se le solicite a las Naciones Unidas o a cualquier organismo especializado. Esta es toda mi posición. Muchísimas gracias.